nuestros corazones. Y vamos a orar, comenzamos con una oración diciendo: Papito lindo, te damos gracias por la vida, por la salud. Gracias porque tú nos cuidas, nos proteges. Señor, cuidas en el hueco de tu mano. Por eso bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre. Y así, gracias porque también hemos ido recordando, aprendiendo que, Señor, para ser un discípulo tuyo, para ser un seguidor tuyo, es necesario no jugar al 50 ni al 60, sino que al 100. Y que tú, Señor, obras y das la provisión y das la cobertura, pero así también, Señor, nos pides que entreguemos todo nuestro ser para tu causa. Por eso, Señor, sigue hablando nuestras vidas, así como lo está haciendo, Señor, durante la semana, en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de estar a solas contigo. Bendito Dios, bendice nuestras vidas y ahora lo que vamos a aprender, abre, Señor, nuestro entendimiento para comprender lo que tú también nos quieres enseñar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La clase número 5, vamos a empezar entonces con el libro de Hechos, capítulo 8. Y aquí sucede algo bien particular. Les comentaba la semana pasada que lo particular del libro de Hechos es que empieza a formar parte ya no la comunidad de creyentes o la primera comunidad o la iglesia primitiva, sino que empieza a tomar fuerza ahora la iglesia como asamblea. Pero esto es resultado o producto de lo que sucedió en el capítulo 7. Estamos igual que las novelas, y de una semana para otra. Y la semana pasada quedamos en el capítulo 7 con la muerte de Esteban y los creyentes que se dispersaron, producto de una persecución. Y vamos a entrar de lleno entonces al capítulo 8, que es la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén. Aquí empieza entonces a producirse esto. La iglesia empieza a, a crecer, o los creyentes empiezan a crecer producto de la persecución. Y miren lo que dice Lucas, o lo que escribe Lucas. ¿Cómo da a conocer la persecución? No fue una persecución masiva, como muchas veces la hemos visto en películas, como la hemos visto en series, o nos muestran imágenes. La persecución que se produjo en Jerusalén fue selectiva, ya que el ala conservadora, ¿se recuerdan cuál era la ala conservadora de la comunidad? Eran los judíos, especialmente los apóstoles, especialmente judíos. No fue molestada, todo lo contrario, a ellos los mantuvieron tranquilos, o se mantuvieron tranquilos, no le hicieron mayor alarde, no hubo mayor comentario hacia ellos, o que les prohibieran algo. Sin embargo, a los helenistas, a los cristianos helenistas, ¿recuerdan quién eran los helenistas? Era el otro grupo de esta comunidad que se estaba formando, que eran los judíos nacidos fuera de Jerusalén y que después volvieron a Jerusalén una vez grande. Era el ala liberal, digámoslo así, de la comunidad. Eran los jóvenes que tenían inquietudes, los jóvenes que cuestionaban y criticaban las costumbres judías, que por qué, si Cristo había venido a deshacer toda ley o a romper toda ley, por qué todavía se seguían con algunas costumbres. Y fue a ellos que se les persiguió, fue a ellos que se les hizo todo este asunto de persecución, y como les decía en un comienzo, selectiva. Tuvieron que escapar de Jerusalén, y escapar de manera muy urgente. Solo me gustaría que acá quedaran estas preguntas para que en algún momento podamos responder. ¿Por qué no presentaron todos una resistencia? Estábamos hablando de la unidad, que trataron de cuidar la unidad por sobre todo, y lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué esta comunidad
Todos no presentaron una resistencia común a la hora de la persecución. ¿Por qué los judíos no defendieron a sus hermanos ahora en Cristo ante las autoridades? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿faltó solidaridad? A mí no me gusta entrar en política. Somos todos seres políticos, pero una tendencia política no tengo. Sí me gusta ser, como dijo alguien por ahí durante la semana, eh, ser imparcial, pero con la verdad. Y lo que sucedió en nuestro país, y esto se la cuento como anécdota, estaba estudiando misiones hace muchos años atrás, y una de los cursos era sobre sanidad interior y sanidad y orar por la necesidad de nuestro país. Entonces, ¿qué le faltaba a nuestro país? Y empezaron todos a levantar la mano y todo, hasta que yo les dije, ¿sabe lo que falta en nuestro país? Que de una vez por todas nos sanemos, porque tanto los de derecha como los de izquierda se metieron a la iglesia y han hecho daño, porque hay muchos los de izquierda que no han perdonado, aún estando dentro de la iglesia, no han perdonado a sus hermanos. Y los de derecha se creen superiores a los de la izquierda y los ven como personas de segunda categoría, incluso hasta de tercera. Y lamentablemente quedó la escoba en el curso. Hubo una discusión porque afloraron justamente los colores políticos. América Latina hay un libro secular desde de 1960 hasta 1973 que se llama Todos querían la revolución. Un libro bastante interesante, no es político, solamente da a entender cómo los golpes de Estado en Latinoamérica llevaron y tuvieron como consecuencia muchas cosas. Y entre eso nombra a Chile, y como les digo, bien imparcial, porque nombra a Chile tanto desde Alessandri, pasando por Frei, luego Allende y luego Pinochet. Y nosotros sabemos lo que es de la persecución selectiva. Y lamentablemente muchos guardaron silencio y otros también se vieron favorecidos a raíz de las persecuciones que se producían y se produjeron en nuestro país y sobre todo en la región de Latinoamérica. Así que entendemos eso. Por eso les dejo estas dos preguntas, para que en algún momento, con altura de mira obviamente, la podamos responder. ¿Por qué no presentaron todos una resistencia común a la hora de la persecución? ¿Por qué los hermanos judíos no ayudaron a sus hermanos helenistas? ¿Y faltó solidaridad? Y eso lo podríamos llevar a nuestro tiempo. ¿Falta solidaridad? Los tiranos cuentan siempre con el silencio de una parte de la iglesia a la hora de señalar a sus víctimas. Lamentablemente, como digo, en nuestra región, Latinoamérica, es una historia con bastante sangre, escrita con bastante sangre. ¿Por qué? Por los golpes de Estado que estuvieron, porque hasta el día de hoy incluso parte de la iglesia, no lo digo todo, parte de las comunidades han apoyado el brazo opresor, y no, vuelvo a decir, no estoy metiéndome en política, solamente le estoy señalando esto a raíz de la persecución que comienza en el capítulo 8 de Hechos. Eh, Incluso en Ecuador, en la década del 50, 60, se empezó a poblar y a llegar la civilización a la Amazona ecuatoriana. Y muchos mataron por petróleo, mataron por dinero, mataron incluso hasta por licor. Lo mismo que sucedió y sucede todavía en nuestro país. ¿Por qué no hay un apoyo hacia nuestros hermanos mapuches? También hay cierto grado de persecución. Entonces, hay un grupo de las iglesias que siempre van a salir favorecidos. Sabemos entonces lo que es una persecución selectiva, como lo que sucedió en el capítulo 8 del libro de Hechos. Lucas no menciona nada. Si se dan cuenta, siempre Lucas trata de ser imparcial, porque lo importante para él no es lo que sucede o lo que estaba sucediendo así con muchos detalles.
para Lucas lo importante es la historia que tiene que contar. ¿Y cuál es la historia que a Lucas le interesa contar? Es la del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo empieza a obrar, cómo el Espíritu Santo se empieza a tomar posesión de las personas para actuar. Eso es lo que a Lucas le interesa. No le interesa los detalles si eran apolíticos, si eran políticos, si pertenecían a cierta tendencia, o por qué los perseguían, o por qué no le apoyaron. Esas son las preguntas que solamente a mí me nacieron, por eso las puse. Pero a Lucas lo que le interesa es seguir nombrando o mencionando la historia del Espíritu Santo. Porque recuerden que lo que más se movió aquí no fueron los hombres, si bien fueron utilizados los hombres, pero el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, fue lo que tomó protagonismo en el libro de Hechos. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo tomó a los que eran perseguidos para llevar la palabra más allá de las fronteras de Jerusalén? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y aquí comienza una nueva etapa, como le digo en el libro de Hechos, capítulo 8, comienza una nueva etapa. Cómo la iglesia se empieza a expandir más allá de las fronteras de Jerusalén, producto de esta persecución selectiva. El ministerio de Felipe, comenzamos entonces en el capítulo 8 con el ministerio de Felipe. De Felipe se habla muy poco. Hay un grupo cristiano que se llama, algunos lo ven como competencia, pero muchos de los hermanos que están trabajando ahí trabajaron en la Sociedad Bíblica Chilena y formaron la Liga Bíblica. ¿En qué consiste la Biblia o la Liga Bíblica? Consiste en que ellos capacitan a obreros, capacitan a hermanos para evangelizar, para llevar la palabra de Cristo a la calle, pero de manera muy sencilla. Incluso tienen una operación Felipe, que se le llama. Es un trabajo bien evangelístico que es muy interesante. Y es lo poco y nada que se conoce de Felipe. Pero Felipe desarrolló su ministerio ¿dónde? En Samaria. Samaria era el destino predilecto de los evangelistas, así como a algunos les gusta ir a diferentes países, como a algunos les gusta ir a Miami a recibir palabra, a recibir unción. Acá era el lugar favorito de algunos evangelistas, de los evangelistas o de los predicadores itinerantes, ya que consideraban Samaria media pagana, media apóstata, y que era infestada por el sincretismo, que lo que es el sincretismo es fusión religiosa, o sea, que se mezclaban muchas religiones. ¿Qué es lo que es pagana? Pagana es una palabra eh, griega que quiere decir campesino. ¿Y por qué se le llama a las personas no cristianas paganas? A este es pagano, este es una persona pagana. ¿O por qué la Biblia lo menciona? La palabra pagana viene de la costumbre justamente de los campesinos. Cuando el imperio gobernó y se impuso como religión la fe cristiana, muchos de estos campesinos romanos se fueron a los campos a vivir, se aislaron. Entonces mantenían sus dioses familiares, sus dioses de la agricultura, sus dioses, los diferentes tipos de dioses que podían tener. Y para identificarlos se les llamaban paganos. En otras palabras, así como cuando uno dice, este es guaso, el que viene ahí es guaso, ¿no? Mira cómo hace. Era una manera de identificarlo. Entonces, el pagano es nada más que eso, un guaso. Pero era media pagana. Entonces, ¿por qué era media pagana? Porque como se habían aislado, mantenían las costumbres y tradiciones religiosas del Imperio Romano. Medio apóstata, nosotros sabemos lo que es apóstata, que es claudicar de la fe. Entonces las consideraban así como, no, esta ciudad está perdida, entonces llegaban todos los evangelistas ahí a predicar, a evangelizar. Felipe fue escogido por el Espíritu para llevar el Evangelio a Samaria. Ojo con eso. Me ha tocado mucho, por misericordia del Señor, más de 15 años trabajando con jóvenes y conocer varias historias. Entre eso, les cuento también que apareció alguien una vez en la oficina que había asistido al Señor, que tenía que llenar el estadio La Tortuga de Talcahuano.
Y yo le digo, pero ¿cómo? A ver, cuéntame. No, es que llenarlas de jóvenes cristianos, ¿ya? Y yo predicando adentro. Entonces, como que, primero, si vas a llenarlo, que sea con un objetivo. Y le puse el ejemplo de Billy Graham. Billy Graham, cuando iba a ir a un país, oraba primero. No es que decía, a ver, voy a poner mi dedito mágico, voy a darle vuelta al mundo terráqueo, donde caiga mi dedo voy a ir a predicar. No, él oraba, se entregaba. Y la característica, y esto es muy singular, el poco lo sabe, Billy Graham fue nombrado 2 veces pastor. Primero por la iglesia presbiteriana y después por la iglesia bautista. Por una cuestión de celo religioso, lo tuvieron que nombrar pastor los bautistas de nuevo, para que él pudiera hacer campaña evangelística. Un dato friki. Entonces, ¿qué hacía Billy Graham? Billy Graham oraba al Señor, se dejaba guiar por el Espíritu, y una vez que recibía confirmación de parte del Señor, formaba un equipo de trabajo e iba a visitar el país o la ciudad donde iba a ir. Primero se juntaba con los líderes religiosos o los líderes o pastores de las ciudades o del país para planificar el trabajo, porque él entendía que si iba a una ciudad, a un país, trabajar solo no iba a resultar. Entonces él iba con el respaldo de todas las iglesias. Luego formaba equipos de trabajo, equipos de publicidad, de marketing, equipos de salir a pegar a las calles, equipos de oración o equipos de ayuno. Es una estructura muy, muy, muy inteligente, muy sabia. Y así se movía. No así como algunos dicen, no, yo siento del Señor salir a predicar porque, y voy a dejar todo porque tengo que predicar el Evangelio, y al mes ya está pidiendo, ya al mes está viviendo situaciones críticas. No digo que a lo mejor el Señor no haya puesto algo en ellos. El punto es, ¿fue el tiempo del Señor? Podemos ver entonces del versículo 1 al 17, del capítulo 8 de Hechos, que Felipe fue enviado, escogido por el Espíritu para ir a esa ciudad, a Samaria. No fue porque él vio que podía sacar ganancias o buenos dividendos, sino porque el Señor así lo puso en su corazón. Esta campaña evangelística fue todo un éxito, imagínense. Anunció las buenas noticias, hubo liberación, hubo transformación. ¿Se recuerdan el bosquejo de predicación de Pedro? Bueno, algo así también sucedió con, con Felipe. Habló del Evangelio, o de esta buena noticia que Cristo vino a la tierra. Habló de que en Cristo hay liberación, hay salvación y transformación. Y como resultado, la gente pedía ser bautizada. No era que, como nosotros hoy en día preguntamos, ¿quién se quiere bautizar? No, la gente pedía porque tenía esa necesidad de nacer de nuevo, de mostrarle al mundo y a sus conocidos que ellos eran unos nuevos creyentes, que eran parte nueva de esta comunidad que estaban haciendo. Felipe se encuentra entonces con un tal Simón. Podemos verlo del verso 18 al 25. Simón, el mago era conocido. En algunas traducciones sale como el mago. Pero Simón era charlatán, embaucador de las masas, le gustaba hacerse notar, tenía, me imagino que para ser un buen embaucador y charlatán tenía el don de la palabra, como decimos hoy en día, y con facilidad envolvía a las personas. Y aparte de eso le gustaba hacer encantos con su magia. Vio una fuente de ingresos cuando vio a los discípulos hacer liberación, cuando vio hacer milagros, sanidades. Y él, ¿qué es lo que dijo? Aquí tengo una fuente pero tremenda de ganancia. ¿Y qué es lo que pidió? Pidió que eh, le fuera dado o compartido el Espíritu Santo. Y le propuso este negocio a los apóstoles. Oren por mí, pónganme las manos, y yo también voy a hacer lo mismo que ustedes. Usted dirá, lo que sucedía en ese tiempo. Hoy en día sucede, pero de diferentes maneras. Fíjese.
analice, y se va a dar cuenta que los pecados antiguos son llevados a nuestra era, pero de una manera, son los mismos pecados, pero de una manera más moderna. Aquí Lucas recuerda, por medio de Simón, cómo se puede prostituir la religión cuando se contamina con el dinero. Y cuán peligrosa es la delgada línea que hay entre religión y dinero. Ojo con esto, todo lo de Cristo funciona sin dinero. Ah, pero ¿cómo ustedes entonces piden tiempo para pagar el arriendo? Sí, porque ahora hemos adquirido un lugar. Pero el hablar de Cristo, el predicar a Cristo, no se necesita dinero, se necesita un corazón dispuesto. Todo lo de Cristo funciona sin dinero. En este mundo donde todo se compra o se vende, el dinero tiene poder, poder adquisitivo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo no se compran ni se venden. Los apóstoles no tienen dinero. El desinterés de los primeros misioneros cristianos que presenta Lucas, como por ejemplo, nos enseña esto, que no es necesario el dinero. Pero sin embargo, pese a las divisiones, a lo mejor los roces, y como les decía hace poco, el silencio que guardaron un grupo, eh, Lucas sigue mostrando la unidad de esta primera comunidad. A Felipe y a sus compañeros no se les subió el éxito a la cabeza. ¡Oh, hicimos milagros! Predicamos y la gente se convertía, venía más. ¡Oh, estuvo tan lindo el culto porque yo prediqué y se convirtieron 500 personas, 1000 personas! ¡Oh, es que el Señor tocó! Cuando yo hablo, el Señor toca a las personas. Hemos escuchado algún tipo de comentario así, sin embargo, a ellos todo lo contrario. Trataron de mantener siempre un corazón ardiendo, pero su mente y su cabeza fría. Comunicaron enseguida a la iglesia de Jerusalén. Ojo también en ese punto, ¿por qué? Porque ellos, pese al éxito, y entiéndame en el buen sentido, lo estoy diciendo, el éxito en el sentido de que le estaba yendo bien, que el Señor le estaba respaldando, que el Señor estaba con ellos, ¿qué pasó? Ellos no se quedaron así, vamos a hacer esto, no, si total, ya nosotros tenemos gente que nos respalda y podemos hacer una comunidad, podemos hacer una congregación tremenda aquí y después ellos van a tener que venir a visitarnos. No. ¿Qué es lo que pasó? Comunicaron a sus superiores, o sea, mandaron información de lo que estaba sucediendo, de lo que Dios estaba haciendo en Samaria. Y comunicaron enseguida a la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre. Lo que estaba ocurriendo en Samaria, los apóstoles viajaron a constatar la información. No se quedaron así como, qué bueno, ya, dejémosle el visto, sí, está bien. No, ellos viajaron a constatar, a ver que realmente era lo que estaban diciendo Felipe y algunos otros hermanos que estaban viendo cómo Dios se estaba moviendo. Y los apóstoles confirmaron e impusieron las manos sobre los nuevos convertidos en la fe. Ahora ese es un detalle también importante. Cuando en la Biblia nosotros vemos que imponían manos, era una costumbre y un símbolo de decir el poder y el espíritu que está en mí, yo lo comparto ahora y te lo transmito a ti. Eso es lo que quiere decir imponer manos. Y es por lo que hicieron los apóstoles con los nuevos convertidos a la fe. Esto dio origen a un nuevo Pentecostés. Nosotros hablamos del Pentecostés y lo cantamos cuando estaban los apóstoles reunidos y 120 ahí cantaban y adoraban al Señor, unos cantaban, otros lloraban y todos alababan al Señor. El coro muchas veces la hemos cantado. Pero sin embargo, poco se habla también de este Pentecostés samaritano. Hubo un avivamiento de tal magnitud que vinieron de Jerusalén a ver qué es lo que estaba sucediendo y cómo Dios se estaba moviendo. Y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos como principio de unidad. ¿Se dan cuenta cómo esta palabra se repite, se viene repitiendo del capítulo 1? Principio de unidad. O sea, siempre hubo unidad. Había alegría y vida cristiana. 3 puntos importantes: unidad, alegría y vida cristiana. Luego vamos
al verso 26 al 40. Y yo le estoy haciendo un resumen porque es bastante largo y quiero dejar tiempo para preguntas. Vemos otro punto bien importante, y por eso le hablaba en un comienzo sobre la Liga Bíblica, porque ellos tienen un proyecto que se llama el Proyecto Felipe, que es justamente tomar parte de lo que hizo Felipe, evangelizar de una manera práctica. Y podemos encontrarlo desde el verso 26 al 40, el encuentro de Felipe con el eunuco. Felipe, mientras estaba en medio de un avivamiento, imagínense, ¿quién se quiere ir? ¿Quién quiere ser usado en medio de un avivamiento, pero sacarlo? Yo creo que nadie. Todo lo contrario, todos queremos estar en el avivamiento, ser testigos presenciales de lo que Dios está haciendo, sanando enfermos, haciendo milagros, ver un montón de cosas que nuestro ojo solamente lo ha leído o que no han contado. Sin embargo, estaban viendo cosas tremendas en ese avivamiento y, y Felipe fue tomado nuevamente. El Espíritu lo saca de en medio de este avivamiento, cuando estaba predicando, como decimos hoy en día, estaban en pleno auge de su ministerio y recibe la orden nuevamente, sumiso al Espíritu, y lo lleva al desierto. Es como el día de mañana, no sé, eh, hermano X, ustedes, ¿cómo está la iglesia? No, yo estoy bien, estoy feliz, estoy contento, bien, pero el Señor me dice que usted tiene que ir a tal lado, donde no hay nada, donde no va a tener apoyo de nadie, pero sin embargo va a tener el mejor apoyo que el del Señor. Algo así le pasó a Felipe. Y lo llevó al desierto. ¿Quién va a evangelizar en un desierto? Como los hermanos pentecostales cuando antiguamente se paraban en las esquinas y muchas veces desoladas, muchas veces ya dando a campos o dando simplemente a bosques y predicaban porque el Espíritu les decía que tenían que predicar. Pero sin embargo, siempre había una persona que escuchaba. ¿Qué vale más entonces? ¿Las grandes multitudes o una persona que se puede salvar? Felipe fue sensible a la voz del Espíritu y ya no predicó a multitudes, sino que ahora le predicó a una sola persona, a un eunuco. El eunuco, para que podamos entenderlo, estaba o tenía el cargo como un ministro de Economía. No era cualquier personaje, era un ministro de Economía. Manejaba y tenía poder. Y aparte de todos sabemos lo que es un eunuco. Entonces, era una persona de confianza, confianza de los reyes o de emperadores. En cuanto a la religión del eunuco, se dice que quizás puede ser un prosélito del judaísmo. O sea, en otras palabras, era un gentil circuncidado. Otros dicen que no era circuncidado. Pero sí hay un detalle. Dice que subió al templo, había subido al templo a adorar, y no cualquiera lo podía hacer. Y en su regreso leía las escrituras y estaba leyendo en Isaías 52 y 53. ¿Recuerda lo que dice esa palabra? Isaías 52 o Isaías 53, que es la continuación. Habla del varón perfeccionado en dolores. Varón de dolores, perfeccionado en dolores. Fue llevado al matadero. Sufrió, no abrió su boca. Lo castigaron, lo humillaron y no abrió su boca. Y la palabra después dice, Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados y nuestros dolores. Y aún así no abrió su boca. Varón de dolores, perfeccionado en dolores. Iba leyendo eso y se encuentra con Felipe. Por siglos los judíos se preguntaban por la persona que cumpliese exactamente todo lo que contiene la profecía. Recuerden que hasta el día de hoy los judíos esperan al Mesías. Sin embargo, Felipe
perdón, se esperaban que cumpliese las profecías y que realizara a favor del pueblo lo que dice el profeta, que iba a haber liberación, que iba a traer paz. Y Felipe ofrece al eunuco la respuesta. Es lo que debería salir de nosotros en este tiempo de pandemia. ¿Cuál era la respuesta? La persona de Jesús. Él cumplió todos los requisitos que estaban impuestos ahí para pedir perdón, para perdonar nuestros pecados. La persona de Jesús, muerto y resucitado. Fíjense, sigue manteniéndose el mensaje de los apóstoles. En ningún momento cambia, en ningún momento varía. Jesús vino, Jesús murió y Jesús resucitó. Eso es todo lo que a ellos les bastaba saber para hablar del Evangelio, para hablar estas buenas noticias. ¿De quién habla este profeta o de quién habla el libro de Isaías? Y ahí le da la cita y podemos leerla, o cuando usted quiera, léala, medite en ella y va a ver cuán explícito es el dolor que sufrió nuestro Señor por nosotros y que estaba anunciado tanto en el Antiguo Testamento y fue hecho realidad en el Nuevo. El eunuco pide ser bautizado. ¿Qué le impide ser bautizado? ¿Ser eunuco? ¿Ser extranjero? ¿Qué impedía? Hoy en día nosotros hacemos un montón de cosas, y eso es lo que hicimos en los bautismos. Pero sin embargo, el eunuco, ¿qué le impedía ser bautizado? Lucas responde con el gesto de Felipe al bautizar al eunuco, que solamente es obra de Dios y del Espíritu Santo. Y con esto se abren más puertas. Felipe fue llevado al desierto, transportado en el aire hasta Azoto. Y permíteme un poquito volver al bautismo de este eunuco, que no se sabe el nombre porque si no le estarían levantando estatuas, le estarían colocando de santo. Sin embargo, lo que pasa es que este eunuco nos enseña que ya el Espíritu Santo, que ya el bautismo se podía realizar en cualquier momento y nos abría la puerta a nosotros como gentiles, a nosotros como no parte del pueblo de Israel. Nos abrió la puerta que podemos ser bautizados, que el Espíritu Santo nos va a llenar y que Dios nos ama. Felipe, como les decía, fue llevado al desierto, transportado en el aire. Como en nuestros tiempos sería como absurdo pensar porque nos han llenado nuestra cabeza con imágenes, con dibujos, con anime, con películas, con efectos especiales. Pero sin embargo, imagínense ese momento, en esa época, cómo fue llevado en el aire hasta Soto, un distante a 35 kilómetros de donde estaba. 35 kilómetros, ¿cuánto viene a ser? Como de una comuna a otra o de un sector a otro. O de Puente Alto hasta el 14 de Vicuña Maquena, si es que no más allá. Pero fue transportado. Fue evangelizando toda la zona costera hasta Cesarea. Él no perdió su tiempo. Siguió predicando, siguió evangelizando todo el borde costero, donde luego, como veremos más adelante en el capítulo 21, fijó su residencia. ¿Con qué título fue conocido después Felipe? La respuesta es, fue conocido con el título del evangelista, Felipe el Evangelista. Y sus hijas, las 4 que tuvo, fueron conocidas como las profetisas. Dios lo honró. ¿Qué sacamos como enseñanza o cómo podemos traer lo aprendido a nuestro tiempo con la historia de Felipe? Y aquí abro un poquito a uno de los más conocidos, a uno de los personajes más conocidos del libro de Hechos. Incluso ya aquí se toma él el control, se toma como se toma la casa, digámoslo así. Él se toma la casa y toma protagonismo de todo. La conversión de Saulo. Decíamos que Saulo viene de Saúl, un diminutivo de Saúl. Y podemos, capítulo 9, ver desde el verso 1 al verso 9, la conversión. Y escribe así Lucas. No cabe duda que la conversión de Saulo de Tarso fue uno de los acontecimientos más importantes del libro de Hechos. Esto demuestra la realidad y poder que respaldaba la fe cristiana.
es difícil explicar en términos humanos la transformación de Saulo. Uno lo puede leer, lo puede imaginar, puede sacar conjeturas, pero lo que sucedió es lo mismo que le pasó a usted, hermano. Hermana, cuando Cristo vino a su vida, ¿recuerda cómo fue? ¿Lo podría explicar? A lo mejor nos puede contar, pero va a quedar, a lo mejor va a obviar algunos puntos, algunos detalles, o va a conocer parte de mi conversión. Pero como usted lo vivió, como yo lo viví, son cosas que no se pueden explicar, solamente entre el Señor y yo, entre el Señor y usted. Y fue lo que pasa con Pablo. Nosotros a veces hacemos, incluso se han hecho estas doctrinas sobre cómo Pablo cayó del suelo y aquí empiezan las peleas, es que cayó del caballo, no, porque caballo no era, en ese tiempo usaban camello, pero es que la Biblia dice que cayó de la montura, entonces entran en detalles, y vuelvo a decir, lo que Lucas nos enseña no son los detalles, sino que la obra del Espíritu Santo, que es lo que debemos tomar importancia. Es difícil entonces explicarle en términos humanos la transformación de Saulo de un perseguidor de la iglesia a uno de los más grandes misioneros. No nos olvidemos también de ese detalle, fue un misionero. Nosotros lo vemos como Pablo el predicador, Pablo el que retaba a las iglesias, retaba a los pastores, pero fue misionero. Ese espíritu misionero tiene que estar en cada uno de nosotros. Fue uno de los primeros misioneros de las iglesias y sobre todo hacia los gentiles. La iglesia del Señor Apostólica nació con este espíritu misionero. Usted dirá, no, pero es que no fue misionera, hermano. Véalo desde este punto de vista. Y aquellos que saben de la historia, aquellos que han leído el libro, aquellos que no han leído el libro, tengo unos libros ahí dando vueltas, si a el que le interesa, para que conozca también la historia o para recordar la historia. Porque eh, se fundó en Río Bueno, pero de Río Bueno salieron por los campos y por el borde costero del río del lago Yanquihue, predicando el evangelio. Y de ahí se fueron hacia el interior. Dígame si eso no es hacer misión. Hoy en día creemos que ser misionero es solamente prepararnos y salir del país prácticamente y vestirnos con túnica y turbantes y mandar fotos que aquí estamos. Incluso el misionero como tal ni siquiera puede dar su nombre, pierde su identidad porque si no es torturado y es incluso asesinado en otros países. Vemos la historia de Pablo. Fue el primer misionero entonces de la iglesia. ¿Cómo fue? Si cayó un rayo, cayó un relámpago, algunos lo llevan a algo tan simple como que fue una luz cegadora. Sí, pero ¿cómo fue esa luz? No, hermano, no entremos en detalle en realidad, porque hay mucho que aprender y creo que el fondo no son estas cosas, sino que es la obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Saulo respirando, dice la Biblia, respirando aún amenazas de muerte. Saulo no era la persona que nosotros después lo conocemos, que hablaba, hijitos míos, o le dice, este es mi hijo espiritual, le dice a Timoteo, o la persona que dicta cátedras del cristianismo. Saulo era una persona que tenía un carácter muy fuerte, y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir conociendo más adelante, cómo él tenía roces, y cuando no le gustaba algo, si no, pregúntale a Juan Marco, lo mandó a la punta del cerro, y tú te devuelves. No, pero es que, y Bernabé le dice, no, pero es que él no va a acompañar en los hitos. No, él no me sirve. Si uno le dice así a un hermano hoy en día, le aseguro que el hermano se va a sentir, va a llorar y se va a ir de la iglesia. Y Pablo tenía este carácter fuerte. Así que imagínense, así, siendo cristiano, cómo era no siendo cristiano. Respiraba amenazas de muerte, o sea, era tan el odio, era tanta la rabia, era tanta la maldad que había en él, que movido, aquí muchas veces también caemos en esto, movido por un celo religioso contra los creyentes, pide cartas al sumo sacerdote que respaldaran su trabajo contra este camino de herejes. Y le digo, lamentablemente caemos en esto, porque nosotros muchas veces confundimos el celo religioso, el celo por el Señor, por el celo de querer hacer cosas. Ah, es que como no se viste como nosotros, es que no se afeita.
Yo me dejé la barba a los 18 años y de ahí no me he cortado un par de veces. En la iglesia donde iba con mis papás, me hacían el quite porque yo usaba barba. Ellos no, dice la palabra que tenemos que estar como varón. ¿Y acaso esto no es? Entonces, de repente confundimos cosas y confundimos el celo religioso con lo que el Señor realmente quiere de nosotros. Si la hermana no se viste igual a lo que usted está acostumbrada, bien, pero vea el testimonio y si sirve al Señor así, el Señor la usa, gloria al Señor. Si la hermana se deja el pelo largo, se deja el pelo corto, se hace un tomate, que usa falda larga, que el hermano usa corbata, que el hermano usa terno, mientras sirva al Señor y el testimonio lo respalde, deje que su hermano actúe como él se sienta más cómodo para servirle. ¿Ya? Y eso es lo que sucedía con Pablo. Él confundía que el celo por Dios, por la religión, por las tradiciones judías, era mucho más fuerte porque estos herejes estaban haciendo estragos. Y aquí me trae un poco a la memoria, se le conoce como el Pablo del siglo XX. Hay un libro bastante bueno, que lo busqué por 5 años, es una novela biográfica. Lo busqué como por 5 años y mi hijo me dio la sorpresa hace 2 años atrás y me lo regaló. Y se llama El Esbirro. Y cuenta la historia de un joven que siendo eh, asesinó esta máquina comunista a sus padres, lo llevaron a un orfanato y creció y aprendió a defenderse. Cayó en el alcohol hasta que entró a las Fuerzas Armadas y así fue ascendiendo. Y al ascender le dieron uno de los trabajos más difíciles que él mismo después cuenta, más difíciles de su vida. Y, y era lo que el comunismo tenía miedo, que era el cristianismo. Empezaron a hacer iglesias en casa, cultos en casa. Mire, imagínese, pareció a lo de ahora. ¿Y qué es lo que sucedió con este varón? Eh, bueno, lean el libro, se llama El Esbirro. Bueno, sigamos mejor con esto. Eh, entonces, la distancia que recorrió Pablo desde Jerusalén a Damasco era de alrededor de 230 kilómetros. Esto era un aproximado caminando entre Puente Alto y Talca, y se demoraban alrededor de 7 días, 6 o 7 días caminando. Esa era la distancia que tenían que recorría para ir a apresar a los herejes estos que están haciendo tambalear el imperio, o haciendo tambalear nuestra religión, o nuestras tradiciones judías. Mientras este fariseo se dirigía a la capital de Siria, Damasco, para arrestar a los creyentes, vino esta fuerte luz, le brilló y cayó sobre tierra. Se cayó y ahí su vida se transformó. ¿Qué preguntó Jesús a Saulo? Vemos en el verso del capítulo 9, verso 4, dice, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, aquí falta la voz de José Patricio, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La expresión eh, dar cosas contra el aguijón se refiere al buey enfurecido que da patadas contra la punta del acero cuando lo van, ¿cómo se llama esto? Guiando. Cuando la persona que utiliza para guiarlo o guiar este yunte de bueyes le va enterrando para que se mueva. Y ahí es donde el buey se enoja y empieza a pegar patadas y todo eso. Algo por ahí, algo por ahí parecido a cuando dice, duro es dar cosas contra el aguijón. O sea, no sacas nada con reclamar, no sacas nada con actuar de esta manera. Porque lo que yo te estoy ordenando tienes que hacerlo. Desde el verso 6 al verso 9 podemos ver un diálogo entre el Señor y Saulo, donde este último termina preguntando, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, se rindió ante el poder de Dios, se rindió ante este poder maravilloso. Y ver a Jesucristo resucitado dice que lo vio, que habló con él. Podemos ver entonces un diálogo entre el Señor y Saulo, donde este último termina diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que esa pregunta
deberíamos hacerlas en este tiempo, siglo XXI, el mes de abril, mes de mayo, el resto del año. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchas veces esperamos, y como lo dije más de una vez, antes de convertirse, hacían un montón de cosas, planificaban y se movían por aquí, por allá, pero cuando llegan al Evangelio como que están esperando a que el Señor les diga algo, y esa iniciativa que tenían antes, la perdieron, pasan a ser como una pieza de museo, que si el Señor no les dice, yo no me muevo. Sin embargo, esta pregunta tiene que seguir. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor termina dando instrucciones a Pablo. Y aquí Pablo estuvo 3 días sin comer, esperando respuestas del Señor, esperando que alguien lo fuera a ver. Dice la Escritura que lo llevaron a la ciudad, lo guiaron. Y aquí entramos en la segunda parte de este capítulo, donde conocemos a otro también personaje, Ananías. ¿Por qué Ananías? Ananías da la bienvenida a su nuevo hermano, a Saulo. Lo podemos encontrar desde el verso 10 al verso 19. Ananías significa Yahvé es piadoso. Y es justo lo que hizo este siervo del Señor al visitar al nuevo hermano en la fe. Jehová o Yahvé es piadoso. Si el Señor le hubiera dicho a usted, ¿sabe que el delincuente más malo de este momento? El Señor lo moviera a usted y le dijera, tienes que ir a orar, tienes que ir a predicarle, o tienes que ir a ver a esta persona, porque lo tengo para grandes planes. Usted diría, amén, Señor, vamos nomás, total, voy contigo, o entraría en duda, entraría en cuestionamiento y tendría un poquito de miedo. Fue como respondió Ananías. Tuvo temor de ir donde Saulo, porque conocía su reputación de perseguidor y enemigo de la iglesia. Recuerde que cuando fue asesinado Esteban, ¿quién fue o quién estaba presente ahí y ante quién dejaron las ropas de Esteban? Ante Saulo. Pasaron 8 años. Dios revela a Ananías los planes que tenía para Saulo. ¿Y cuáles eran? Que es un instrumento escogido por Dios. Anunciará el nombre de Cristo a los gentiles y pagará un precio por esto, el cual es padecer por el nombre de Cristo. Y esto lo hemos venido mencionando hace varias semanas, tanto en la escuela dominical como en las clases de los días jueves. Padecer por la causa de Cristo. ¿Recuerdan la definición de pasión? Es justamente esto, padecer. ¿Estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo? A lo mejor en estos tiempos no va a haber alguien que nos persiga, no va a haber alguien que nos quiera asesinar, pero muchas veces tratan de asesinar nuestra imagen, tratan de matar nuestro testimonio, tratan de o hablan en contra de nosotros. Pero sin embargo, hermano, recuerde que si el Señor te llamó, es porque Él va a hacer obras en ti. Y aunque sucedan muchas cosas, tenemos que recordar que aquellos que somos llamados para la obra del Señor, a trabajar en su obra, es necesario que pasemos por este valle de padecimiento, por el nombre de Cristo. Como bien decía de Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha dice, Sancho, deja que los perros ladren, porque es señal que vamos avanzando. Van a hablar en contra suya, van a querer atacarlo en diferentes áreas. Satanás, cuando usted empieza a trabajar para su obra, cuando empieza a entregar su corazón y su disposición, Satanás se va a enojar. A lo mejor le van a bloquear, lo van a despedir, le van a suspender cosas. Quizá a lo mejor personas ya no le van a hablar, pero sin embargo, es necesario que padezcamos. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. Cuando usted padezca por situaciones específicas, no va a estar solo, y va a ver la mano poderosa del Señor acompañando y respaldando su caminar y sus decisiones. En la parte 3
Saulo empieza a testificar de Cristo. Acá sale desde el verso 20 al 31. ¿Cómo mostró Saulo su conversión y cómo reaccionaron los judíos al oírlo? Saulo mostró su conversión al cristianismo predicando, no guardó silencio, predicó, anunció, mencionó, habló, no se guardó nada, eh, contó su experiencia, contó lo que él vivió. ¿Y qué fue lo que vivió? Recuerde, era un perseguidor, era aquel que daba la venia para asesinar o para perseguir la iglesia. Sin embargo, camino a Damasco, cae bajo una luz brillante, queda ciego, dice que eran como escamas las que tenían los ojos y no podía ver. Lo llevaron, después de ser uno de los mandamases, lo llevaron y lo guiaron como un ciego, como una persona eh, que no podía sostenerse por sí sola. Lo dejaron en una habitación, estuvo 3 días y luego alguien vino, oró por él y dice que eso cayó de sus ojos. Todo eso lo predicaba, todo eso lo anunciaba. ¿Qué ha hecho el Señor por usted? ¿Por qué ha guardado silencio? Predicaba en la sinagoga. ¿Por qué predicaba en la sinagoga? ¿Sabe usted que hay una unión muy cercana entre la sinagoga y nuestras iglesias o nuestros templos? Sí, porque ellos siguieron, los apóstoles seguían predicando en la sinagoga, porque era la forma de culto y rituales que ellos tenían, porque se reunía la gente y podían hablarle de las escrituras. Y los judíos al ver todo esto, entonces no decidieron nada mejor que asesinarlo, matarlo. Se dan cuenta que siempre cuando alguien se levanta en nombre de Cristo, y lo hemos estado viendo, no era así como, ¿qué podemos hacer con él? Y si lo funamos, ponémoslo en las redes sociales, porque así no, era categórico, matémoslo. Así de simple, matémoslo mejor. Sin embargo, él siguió predicando, siguió hablando de Cristo, pero lo convencieron de escapar. ¿Cómo escapó y cómo reaccionan los discípulos cuando Saulo llega a Jerusalén? Los discípulos durante la noche los metieron en una canasta y lo bajaron por los muros de la ciudad. Los discípulos en Jerusalén tenían miedo ya que no creían que se había convertido. Versos 25 y 26. Una noche los discípulos lo descolgaron por el muro, escondido en una canasta. Estoy leyendo la versión, la Biblia de nuestro pueblo. Verso 26 dice, al llegar a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, intentaba unirse a estas comunidades de cristianos, de creyentes, pero ellos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. No, para mí que es un espía, ¿no? Para mí que no se ha convertido, para mí que nos está buscando para luego apresarnos. Le tenían miedo. Qué triste, triste estar padeciendo por la causa de Cristo y que otras personas no vean lo que realmente estás viviendo. Que ahí es donde nosotros tenemos que tener un espíritu de discernimiento y pedirle al Señor espíritu de discernimiento, sobre todo con los nuevos cristianos, con los nuevos creyentes. Verso 27 dice que alguien lo presentó ante los apóstoles. La misión la tuvo Bernabé. Ya habíamos hablado y mencionado a Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación o el que consuela. Y aquí, así como Ananías, también Bernabé actuó con Pablo, lo consoló, lo animó. Ya veremos la historia un poquito que se menciona de Bernabé más adelante, pero eso es lo que significa consolación. ¿Cuántos hijos de consolación, cuántos Bernabé necesitamos hoy en día ver? Necesitamos que estén en nuestras congregaciones. Esta comunión entre los creyentes no duró mucho, pues los judíos de lengua griega, ahora vienen los helenistas, querían matarlo. Imagínense, Pablo se encontraba en el medio. Los judíos querían matarlo, los griegos, los helenistas, querían matarlo. Así que tomaron la decisión los discípulos y lo enviaron a su ciudad natal, a Tarso, donde estuvo 4 años.
desde el 39 después de Cristo al 43 después de Cristo. Algunos teólogos dicen que estos 4 años se dedicó a estudiar la vida de Cristo, a estudiar sus enseñanzas, a entender mucho más lo que eran los conceptos que después colocó como fundamentos doctrinales en las cartas de Romanos y Gálatas. Y aquí quisiera destacar esto, porque él se preparó 4 años. Qué importante entonces es el discipulado, aprender en quién hemos creído y por qué. No saltarnos el discipulado. Muchos miraron en vano el discipulado que nosotros estábamos haciendo. Eran 4 librillos que en un año se podían pasar, ¿cierto? O en un año y medio. Hermano, no pierdas la oportunidad de prepararte. Pablo lo hizo. Y así muchos otros hermanos después lo siguieron haciendo. Y hasta el día de hoy muchos lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nunca vas a terminar de aprender menos de la palabra del Señor. Y siempre va a haber algo que Él te quiere enseñar, que Él te quiere impregnar. Si Pablo pasó 4 años, digámoslo así, en cuarentena obligada, producto de que lo querían matar, y dedicó su tiempo al estudio, tú también lo puedes hacer. Más tarde Bernabé lo va a buscar para llevarlo a Antioquía como ayudante en su ministerio. No fue al tiro cabeza, fue un ayudante. Y vamos a la última parte del libro o el capítulo 9 del libro de Hechos, desde el verso 32 al 43. El ministerio de Pedro. Ya terminamos con Pablo. Pablo aquí termina como asistente, como ayudante de Bernabé, que era el ministro titular. Y aquí hay un quiebre nuevamente y volvemos a la iglesia primitiva, o a la primera comunidad, a sus líderes, como es Pedro. Se comienza a usar un nuevo término entre los creyentes. ¿Cuál era? Cristiano. No, no es cristiano. Después lo veremos el cristiano junto a Pablo. ¿Y qué significa este término? Vean el verso 32. Dice, en uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que habitaban en Lida. ¿Y saben qué es lo que es consagrado? Justamente el término. Santos. Usted es santo. Yo soy santo. Pero este es el término hebreo. En término hebreo quiere decir kadosh, que significa que es otro o separado. Es otro o separado. Exactamente lo opuesto de algo que es común. ¿Me hago entender? ¿Sí? Es como si hubiera otro mouse. Entonces, es como, este está separado. No es el mismo este. Lo tengo para otros fines. Eso es kadosh. Y kadosh significa santo. La palabra refleja el sentido de santidad y consagración. Entonces, ya empiezan a usar este término para los nuevos creyentes, los santos. Usted es santo, yo soy santo, porque somos apartados para Dios. ¿Qué autoridad empleó Pedro en la sanidad de Eneas y qué produjo esa sanidad? Verso 34 y 35 dice, Pedro dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla la cama. Y al instante se levantó. Y todos los vecinos de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Entonces, usó la autoridad, no la autoridad que él tenía como, yo soy el más antiguo aquí, no, yo tenía confianza con Jesús, así que eso me da autoridad para hablar. No, habló de la autoridad de Jesucristo, de aquel que había venido a la tierra, aquel que sufrió, el que llevó nuestros pecados, el que salvó a través de la cruz y resucitó. Por la autoridad de Cristo, lo sanó. Y como resultado de todos los vecinos de Lida y Sarón, que eran localidades, se convirtieron al cristianismo. ¿Qué es importante entonces cuando nosotros vamos ante la autoridad o vamos ante las personas en la autoridad de Cristo?
Y lo que yo les decía para Semana Santa, ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que usted tiene, el mismo poder que Jesucristo hizo para hacer milagros, levantar incluso a muertos, es el mismo poder que usted tiene. No se mire menos, no tenga una baja autoestima, porque usted es más que victorioso en Cristo Jesús. En el verso 36 entra en escena una mujer. ¿Cuál es su nombre? ¿Y cómo se le menciona? Su nombre era Dorcas o Tabita. Y este último quiere decir, o Tabita quiere decir en griego, gacela. Se le menciona como una discípula del Señor. No, pero es que era puro hombre. Aquí está comprobado entonces que había mujeres también que servían dentro del ministerio o dentro de las comunidades. Y aquí me detengo para algunas ideas o ideologías que andan dando vuelta y que tomaron fuerza y mucha fuerza hasta antes de la pandemia, donde muchos teólogos o teólogas se levantaron e hicieron una teología feminista. No existe. Para Cristo somos todos iguales. Él murió por hombres y por mujeres. Él murió por justos y por injustos, por ricos y pobres. Y si vamos al Antiguo Testamento, Dios usó tanto hombres como mujeres, porque hombre y mujer creó. Y los dos tienen el mismo valor para él. El valor de la sangre de su hijo, la vida de su hijo, que lo envió a morir por nosotros. No caiga ni tampoco preste oído entonces a estas teologías o a estas ideologías que andan dando vueltas y que lamentablemente entran a la iglesia. Aquí tenemos entonces el caso de que había una discípula y que era conocida, que trabajaba para honrar al Señor. ¿Qué es lo que caracterizaba a Tabita y por qué fueron a buscar a Pedro? Tabita abundaba en obras de caridad. Ella hacía muchas obras de caridad, ella ayudaba. Es como llevarla a nuestro tiempo o traerla a nuestro tiempo. Ella, me imagino, estar haciendo canastas de amor, cajas de mercadería, ayudando a personas que a lo mejor están en la calle, haciendo ropa para llevarle a aquellos que están durmiendo en la calle ahora que se aproxima el frío y que muchos hemos sentido cómo ha cambiado la temperatura y solamente vamos al closet, sacamos un abrigo, un chaleco y nos ponemos. Pero esas personas que están en la calle durmiendo no tienen esa facilidad. Sin embargo, Tabita hacía todo eso y daba muchas limosnas. Pero mandaron a buscar a Pedro a Jope porque Tabita había muerto. Qué triste. Sin embargo, verso 40 dice que ¿qué hace Pedro cuando llega y ve a todos que lloraban por la muerte de Tabita? En una escena que conocemos, con Jesús cuando resucita a la hija del oficial de la sinagoga en Marcos 5:36. Hizo algo muy parecido. Los sacó a todos y ora a Dios y luego se vuelve al cuerpo y le ordena levantarse. Y la mujer y esta hermana y esta discípula del Señor se levantó. ¿Por qué sacó a la gente? Buena pregunta. ¿Por qué Jesús sacó a la gente? ¿Y por qué Pedro hizo lo mismo? Cuento una infidencia. Mi mamá cuando estaba agonizando, eh, oré por ella una de las noches y les digo, había muchos hermanos, habían amigos de mi sobrino, era un triste espectáculo. Les digo, aquí vamos a orar y aquí vamos a interceder y aquellos que no están en comunión con el Señor o no entienden lo que vamos a hacer, la puerta está ahí, no esperan afuera. Pero los que sí, por favor se quedan. Y los que no, o no sienten de quedarse, váyanse. Pero aquí vamos a orar. ¿Por qué se hace eso? Para analizar. Pero es interesante cómo Jesús, como Pedro hizo lo mismo que Jesús, sacó a la gente que a lo mejor iba a ser el morbo de mirar, iba a estar pendiente con un ojo cerrado y el otro abierto, viendo qué es lo que iba a suceder, o los movimientos que iba a hacer, o los gestos que iba a hacer, o la forma que iba a orar. Eso interrumpe, eso distrae, eh,
cuando vamos al Señor a interceder por alguien o por algo, no necesitamos distracción. Cerramos los ojos no para parecer más santos, sino para concentrarnos, para que nadie nos distraiga, para pedir en el nombre del Señor que Él haga los milagros o haga como Él le parezca. El capítulo termina con Pedro hospedándose entonces, después de un tiempo, en casa de Simón el curtidor, trabajaba con cuero. Y terminando ya, ¿cómo podemos aprender de los capítulos de hoy? ¿O qué podemos aprender de los capítulos de hoy? Y aquí nuevamente abrimos micrófono y ya estamos terminando, hermanos, así que ustedes tienen. Y damos gracias. Gladys, ¿nos lleva la oración? Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por el privilegio de poder estar estudiando un día más tu palabra, por cuidarnos, por estar con cada una de las familias, Señor, que están escuchando en este minuto, por la posibilidad que tú nos das, Señor, y la honra que tenemos de poder ser hijos tuyos. Ayúdanos para que cada día, Señor, como decía tu palabra, podamos atesorar, Señor, lo que significa el ser apartado para ti, el ser separado, el ser diferente, el que estemos en este mundo, pero sabemos que no somos de este mundo. Somos hijos de luz y como tales debemos, Señor, expresar y entregar amor, entregar, Señor, palabra a quienes lo necesitan y como Tabita, Señor, también poder hacer misericordia. Ayúdanos, Señor, para que todos de una u otra manera podamos cumplir esos propósitos que tú tienes para cada uno de tus hijos. Y como hijos, Señor, queremos tratar de hacerlo mejor. Sabemos que estamos en un mundo incierto, sabemos que estamos en un mundo donde necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, porque sin ella, Señor, estamos perdidos. Ayúdanos, darnos cada día, Señor, en nuestros corazones esa pasión por servirte, por poder amarte más y más, por buscarte, Señor, porque es la única forma que podemos crecer, que podemos desarrollar, donde podemos, Señor, tener palabra de vida, donde podemos nosotros mismos ser diferentes y poder mostrar amor, poder mostrar, Señor, que tú vives en nuestras vidas, es buscándote, buscando de tu presencia, buscando, Señor, a través de tu palabra. Y qué hermoso es poder saciar nuestras vidas, Señor, con ella. Qué hermoso es poder, Señor, cada día aprender algo nuevo, más cuando lo hacemos, Señor, sin que nadie nos obligue, sino que solamente por esa pasión que comienza a nacer en nuestros corazones, de poder escudriñar, de poder ver otra literatura, Señor, que es complementaria, Señor, a lo que es tu palabra, cómo nos enseña, cómo cada día, Señor, nos va nutriendo. Por ello te damos gracias, porque este alimento que tú nos entregas, Señor, y el que necesitamos día a día nosotros para poder fortalecer, como dice tu palabra, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra alma, Señor, para que todo, Señor, vaya creciendo en unidad. Este cuerpo de Cristo, Señor, cada día también se nutra, Señor, de tu palabra y podamos unidos, Señor, crecer en gracia, en sabiduría. Y todos nuestros hermanos que están llegando, Señor, ellos puedan sentir, aún, Señor, no estamos en el templo, pero aún en nuestros hogares, podamos, Señor, entregar ese amor, podamos entregar, Señor, estas ganas de poder continuar creciendo para ti, Amén. para que el día que nos reunamos, Señor, esa iglesia pueda, como decimos y como queremos, Señor, que ese Espíritu Santo que se derramó en el Pentecostés, que se derramó con nuestros hermanos primitivos, también se derrame, Señor, en la Florida, donde estamos nosotros en nuestro templo, donde nos vamos a reunir un día todos juntos para exaltarte, Señor, con cánticos, con alabanza, con todo nuestro ser, Señor, para exaltar tu nombre. Qué hermoso, Señor, ya ansiamos poder terminar a lo mejor esta cuarentena, todo este periodo, pero no sabemos, Señor, de acuerdo a tu voluntad es perfecta. Lo único que ansiamos, Señor, es poder exaltar tu nombre y adorarte. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que están en sintonía, nuestros hermanos que están delicados de salud. Una vez más pedimos, Señor, por Juanito, por Anita, fortalece sus vidas, Señor, y que ese pie, esa operación que se realizó allí, tú continúes, Señor, derramando bendición. Que se unan, Señor, cada nervio, cada, Señor, parte de su cuerpo que está en este minuto atrofiado. Tú puedas, oh Dios mío, darle la sanidad. Tú, Señor, lo has tenido. Y hemos, Señor, orado harto por él en el sentido, Señor, que ha sido un proceso muy largo. Nosotros, Señor, como humanos,
nos cuesta, es doloroso, no dimensionamos todo lo que, Señor, muchas veces lo que Él ha tenido que pasar, pero tú eres el Dios consolador, tú eres el Dios de la victoria, tú eres el Dios que está a su lado y no Así lo ha es. dejado. Hemos visto, Señor, que en cada proceso, aún difícil, tú has estado con ellos y has preparado, Señor, has preparado esos momentos especiales donde ellos han podido sentir tu presencia, donde ellos han podido sentir que tu mano, Señor, ha estado con ellos. Gracias porque tú eres el que prepara todos los medios y hasta aquí, Señor, tú has sido y seguirás siendo, Señor, con ellos, porque tu amor es perfecto. Tu amor, Señor, no falla y tu misericordia es con cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, y nos gozamos en ti en esta tarde, porque podemos agradecerte, porque podemos bendecir tu nombre. Y queremos, Señor, que tú continúes con cada familia, Señor, en esta noche. Tú seas con cada uno de ellos, supliendo cada necesidad, supliendo, Señor, cada una, Señor, de las áreas de su vida donde necesitamos nosotros de tu ayuda, de tu dirección, tú seas con cada uno de nosotros. Y en el día de mañana, Señor, que hay una nueva jornada de trabajo, tú seas también con nuestros hermanos, protegiéndolos, guardándolos, Señor, y guiándoles, para que su ida y su regreso a casa, Señor, sean de la mejor manera y que, Señor, todo lo que ellos tengan que enfrentar o todo lo que tengamos que enfrentar, lo que quedamos en casa, Señor, sea también con tu ayuda y con tu dirección. Entregamos esta tarde y esta jornada a ti una vez más, sabiendo que tú te quedas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestros corazones